Ya se prendió el motor y se abren los caminos que llegan a horizontes de color. La pancha ya arrancó, culturas y destinos, brindemos por la ruta que trazó. Allá va la pancha, pancha va la vida, que del resto se encargue quién sé yo. Allá va la pancha, pancha va la vida, mejor me subo con ella y me voy. Buenos días para todos, ¿cómo andan? Buenos días para todos, ¿cómo andan? Estoy en modo vieja, perdón. ¿Por qué? Porque estoy toda... El clima me está liquidando, gente. Sí. Bueno, la buena noticia es que a partir de pasado mañana arranca una semana de sol. Bienvenido sea el sol. No es un detalle menor. No. Y la otra buena noticia es que estamos preparando todo porque nos encontramos en las afueras de Oslo. Oslo es la capital de Noruega y tiene una restricción de la famosa Green Zone. Esto es una zona donde los autos viejitos no pueden ingresar. Entonces nosotros estamos aparcados Al lado de lo que sería como una estación de metro, sí. ¿no? De metro. Y desde acá nos vamos a tomar el metro para ir a conocer Oslo. Oslo, lloviendo, no nos importa nada. Ahí vamos y Lucy ya tiene su capita para la lluvia. Primer parada de esta ciudad en Oslo. En Europa, Oslo es la ciudad más sustentable que hay y una de las razones es porque tiene el 50% de su ciudad verde. Y ahora nos estamos metiendo ya como en un gran pulmón verde que, como van a poder apreciar, hay de todo. estamos en un cementerio ahora. Empezamos con un cementerio, pero se une con un gran parque gigante que desemboca casi que en el centro. Acá vamos a poner el total del espacio verde, único, pero es impresionantemente grande. Y bueno, a pesar de que está lloviendo, decidimos bajarnos del metro en esta parada para ya empezar a disfrutar de estos espacios verdes. Aparte Lucy, que anda por ahí, disfruta mucho más de caminar. Puede estar libremente. Estamos a 4 días de que venga el otoño y ya los árboles, ven conmigo, amiga. Los árboles lo empiezan a notar. Acá hay uno. Ay, qué lindo. Parecerá una pavada para algunos, pero nosotros hace mucho tiempo que no vemos las 4 estaciones, ¿no? Es verdad. Y estar viendo estos cambios de hacer los árboles nos encantan. Sí. De hecho estamos esperando un poco seguir navegando por las rutas, que hay mucho bosque y queremos empezar a ver esos cambios de colores y ver los diferentes los pinos mechones. más rojitos. Adivino. Ahora sí, llegamos al famoso parque, que vamos a dejar el nombre acá, porque como todo nombre noruego, es casi que imposible. Solo hacemos el intento. Claro, exacto. Estamos esperando a Lucy que vuelva al bosque. Lucy, dale. Y vamos caminando. Dale, mi negra, que tenemos que seguir, ¿eh? Ay, qué lindo. Estamos caminando por el parque y dimos con el monolito que empezamos a buscar información y descubrimos que tiene 17 metros de altura, pero lo loco es que está esculpido en una sola imagen, como quien dice, y es el ciclo de la vida. Va desde arriba, empiezan bebés, hasta abajo, personas más adultas claramente, y simboliza eso, ¿no? Como que el camino de la vida. Son 121 cuerpos, vamos a decir. Exacto. La verdad, un gran arte. Y viste que abajo también tienen como a las personas como en diferentes momentos de la vida, ¿no? ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, allá hay unos que están como abrazándose, otros como hablando. Ajá. Después hay uno como, no sé si peleando, se puede decir, o como, no sé, acarreando con el otro. Sí. Hay otros, hay uno allá en el fondo que parece que estuviera como lavando el pelo, creo, no sé qué le está haciendo.
Y lo otro que tiene Oslo en el día de hoy es una maratón que arranca, nos parece, acá adentro. Ahí están viendo pasar a uno, ahí viene otro. Y después sale a la calle. Y es por eso que vimos una gran cantidad de control de policías, de inspectores de tránsito y demás. Gigante el parque, ¿eh? Está divino, divino. Lo que seguimos viendo, siguen habiendo esculturas con personas representando como diferentes momentos o emociones de la vida. Y entiendo que la fuente con este ciclo del agua también tiene que ver así como... El pasaje de la vida. El pasaje de la vida, ¿no? Sí, está muy bueno. Y hay mucha gente, hoy es sábado, se nota. Hay mucha tranquilidad. Muy internacional también Oslo, ¿no? Sí. Hemos escuchado lenguajes diversos. Patos, ¿no? ¿Qué decís? Aunque los patos están allá. La verdad que no... Che, otra cosa quiero decir. El nivel de pasto y color de pasto que tiene Noruega en general, yo no sé si es porque todos los días hay sol y llueve, verde, ¿no? pero siempre es ese verde. Es espectacular. Pleno, a full. Del que te dan ganas de pisar con los pies descalzos. Claro. Ese tipo de pasto. ¿Qué está pasando, María Fer? Que siento gritos, jauría. ¿Qué le pasa a la gente? Creo que estamos por llegar a una parte donde atraviesan los que están corriendo la maratón. Y debe haber hinchada, ¿no? Ahí alentando. Claro, la gente que pasa. ¿Estarán terminando o será parte del circuito nomás? Ahora lo veremos. Se picó, ahora sí, ¿eh? Y como no podía ser de otra manera, hoy es sábado, María Fernanda. Y el mate y el cuerpo piden feria. Piden feria. Y siempre la encontramos. Siempre está. Como parece una feria de segunda mano por momentos, ¿no? Creo que es una mezcla por ahora de antigüedades con ropa. No sé si segunda mano puede ser. En Bélgica fue que vimos, ¿no? Una feria de sábado que era toda de segunda mano. Confirmado, ¿no? Confirmado de segunda mano. Eso es accesible, te diré, ¿eh? Sí. Son cosas por 50 NOK, que son unos 200 pesos uruguayos, ¿no? Sí, ahí va, 4 o 5 dólares. Muy interesante. Y creo que casi todas aceptan pago electrónico. Sí, tienen como una aplicación acá que se llama Bits. Así que habría que investigar si es que uno pone como su tarjeta ahí y todos la podemos utilizar o es solo para noruegos. Estamos yendo como para la zona del centro y la parte del agua del fiordo, pero estamos cruzando como por un barrio. Acaba de salir el sol, estamos como muy tranquilos. Se nota la serenidad del día, María Fer, ¿no? Se nota, está saliendo solcito, qué cosa linda, ¿no? Sí, sí, sí. Hemos llegado a un segundo parque de camino al centro y está chequeado que es una ciudad verde, ¿eh? Y tranquila. Sí. O sea, yo realmente quiero llegar como al centro mismo para ver si me siento dentro de una capital, porque no lo estoy sintiendo todavía, ¿no? Acá se ve más gente, pero también es sumamente silenciosa, tranquila. No, eso, se sigue manejando estos niveles que decíamos de hablar con el otro bajito, de respetar como el sonido ambiente. Vamos observando los colores del otoño llegando al árbol, pero al lado nos encontramos con lo que fue la residencia de los reyes de Noruega. Recuerden que acá en Noruega no es que hay presidentes como en nuestro país, sino que es rey y reina. Y fue su residencia durante el siglo XIX.
Ahora sí, María Fer. Estamos ingresando al centro histórico, como quien dice, de Oslo. Y era la maratón de Oslo, ¿no? Total. Ahí están. Estamos viendo los carteles. Llegamos a la puerta del Teatro Nacional. Ahora sí, llegamos al Teatro Nacional. ¿Dónde está? Dicen que tiene la clásica arquitectura. A ver, de vuelta. Que dicen que tiene la clásica arquitectura nórdica. E imagino yo que debe ser como esta apilación como de piedra, ¿no? Ajá. Sigue jugando la bicicleta en todo tipo de modelo. Sí, también se ven mucho acá estos que tenemos, Estos. los bordecitos. Sí, sí, te diría que se anda más en eso. Mira, justo. Que capaz en bici. Que en bici. Sí. Hemos llegado al ayuntamiento de Oslo. Acá funciona toda la parte administrativa y pública de la capital. Y está así. ¿Qué oro es? Bueno, de hecho dice que tiene una muestra de arte adentro, patrimonio histórico de la humanidad. Y está bien en el centro, ¿no? Esto es como... De hecho la gente acá está sentadita, hay varios restaurantes. Muchos cafés. Sí. ¿Cómo estaba de precios? ¿Viste? Estuviste mirando. Sí. Por Digamos ejemplo... que lo más barato vale 188 coronas noruegas, que sería una focaccia. Una focaccia, 188. Bueno, fuerte. Y de precios de postres, porque también los miré, Sí. el más barato es el helado, que también vale 114. 114. Sin querer dimos a donde me parece termina la maratón y creo que cada uno de los corredores dejó su bolso con sus pertenencias y después viene seguramente con un número y autorizados a estar ahí Para retirarlo. y recupera todo. Y te van poniendo de qué país son. Uy, qué increíble. Sí, belgas, noruegos, suizos, suecos, perdón, austríacos. Fuerte el aplauso. Fue el mejor de la maratón de Oslo. Congratulations. Y lo viviste en pancha la vida. Habían tres opciones. Seguimos insistentes con la maratón. Datos hay que darlo. 10K, 21, casi 22 y la maratón entera a 42.19. Ahora está la celebración de las mujeres. Primer premio para María, creo que dice, de Noruega. Felicitaciones, María. Una de las actividades que tenemos para hacer acá en Oslo es conocer el fiordo en un barco. Son 2 horas de tour en el que vas a tener una guía y podés tener incluso el audio en el idioma, mira, que prefieras. Más de, no sé, como 10 idiomas hay para elegir. Tenés 3 horarios disponibles y vale 479 coronas noruegas el paseo por persona. Llegamos a la maratón de niños. Atención, Mira esos valientes, dándolo todo. Otra escultura más. Una más, con una mano. Con una manito. Acá sí ya nos dimos de lleno con la parte histórica de Oslo, que según fuentes consultadas, te diré, María Fer, Contame. fue, me sale la palabra inaugurado, pero no, fue ¿Declarada? declarada ciudad hace más de 1000 años. Míralo. Ciudad vikinga. Llegamos a uno de los edificios icónicos acá de Oslo, que es la ópera. Que lo bueno que tiene, además de ser uno de los edificios nuevos de esta ciudad, es que podés subir, caminar y allá arriba hay como un mirador donde se puede ver todo el fiordo desde arriba, el centro, el puerto. No me deja de asombrar la profundidad que tiene estas aguas, como que entra un crucero ahí al centro. cerquita. Sí, está en el medio del centro, tranqui. Y lo otro es que hay muchas obras de arte, ¿no? Ahí enfrente, mira, ya tenemos otra.
En el agua parece que hay otra que es como con espejos. Ah, ya, Donde sí, mires hay de aquí al lado. como A ver. algún monumento o alguna obra de arte que está bueno analizar. ¿Qué viste, Fer? El otro día estuvimos compartiendo con una noruega que se llama Julia y nos comentó que una de las cosas que se hacen en Oslo es venir acá a unos saunas en los que después vos te metés el agua del fiordo. Y no sabíamos dónde estaban hasta que ahora veo mujeres Sí. ahí metiéndose y saliendo del agua, así que imagino que eso que vemos al fondo son todas diferentes Sí, saunas. de hecho se está viendo ahora con el zoom. Al costado también. Al costado, ahí va, que están adentro y después la movida a salir. ¿Te animarías? No trajimos nada para hacerlo, Ahora pero... no, claro, no estamos preparados. Ojo, el día colabora porque no hace frío. No, puede ser interesante el contraste del calorcito frío. Sí. Esta gente come bien, ¿eh? Fernanda. Grande, ¿eh? Sí, sí. Se ve que se le da... Tamaño de 3-4 palomas juntas. Sí. Para que se hagan una idea. Sí, sí, sí. ¿Vamos? Vamos a subir al ópera. A ver cómo se ve desde ahí arriba. Vamos para ahí. Un cine de playa, ¿ya viste? Sí, hay playa. Como verano. Estamos en verano. No, a mí no me jodan, esto no es verano. Seguimos recorriendo el centro de Oslo y llegamos a una gran plaza, edificios muy antiguos, se nota. Para que te interrumpa tu... No, no, adelante, ¿cómo Es como no? el martillo de Thor, Ah, mirá, ¿no? puede ser, algo parecido. Algo tiene que ver con la guerra, porque es de 1945. Ajá. Pero no, me hizo acordar del martillo de Thor. Que creo que como que la profecía se le hizo, la historia mítica es de acá. ¿Es de acá de Noruega? Sí. Ahí va. La peatonal de Oslo. Ajá, vos- Esa es la verdadera. Vos querías gente, vos querías movimiento, decías que no. Mientras esperamos el trencito para volver a casa. Sí, nos toca volver a casa, ya hemos caminado mucho, estamos cansados, tenemos hambre, no conseguimos nada barato como para comprar. Bueno, vamos cerrando el video, ¿qué te parece? Exacto, esperemos que hayan disfrutado de conocerlos junto a nosotros y en el próximo video nos vemos en un nuevo país, ¿verdad? Es verdad, la idea hoy es hacer un par de horas y salir a otro país, así que ya verán en el próximo capítulo cuál es. Nos vemos en el próximo episodio de Pancho la Vida. Chao, chao.